La franquicia del Dorado pudimos que la marca se conociera en Bogotá, o sea, entonces, ¿cuál era la condición de éxito? Era pues que tener una marca en el aeropuerto, ahí mismo nos conocían. Sí, todo. Entonces ya ahí abrimos pues el Retiro, le empezó a ir bien, abrimos hasta en Plaza de las Américas, que para mí, yo digo, ese es otro Colombia. Están en Plaza de las Américas, es otro Colombia. Y pues para una marca paisa. Mónica Mejía, bienvenida al podcast Hablemos de Raíz. Te invitamos para que nos cuentes un poquito quién eres, para que nos hables de la historia de tu familia, para que nos hables un poco de Santa Elena. Entonces, si quieres, arranquemos por ahí. Bueno, para empezar, les cuento, mi nombre es Mónica Mejía, yo soy abogada de profesión, trabajé 10 años en la banca, trabajé con lo que fue Banco Quito y Banco Santander, me tocó desde ser gerente comercial hasta ser abogada del banco. De ahí me salió una oportunidad, me fui a trabajar 3 años a Estados Unidos como vicepresidente de una compañía que se llama América Cargo. Y luego pues me regresé a Colombia y estuve 20 años a cargo de la gerencia de Pastelería Santa Elena. Ese es como el recorrido de mi profesión y de lo que he hecho, que es como el tema de emprendimiento que vamos a hacer. ¿Hoy sigues trabajando o ya no? Estoy en la Junta, ya no estoy trabajando en Pastelería Santa Elena, ya estoy dedicada a otras cosas, sí. Ok. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, estás en mejor vida, ya solo juntas algún proyecto que realmente, algo que en este momento estés trabajando que te motive muchísimo, que digas, o simplemente estás metida en esas juntas en este momento. Estoy metida en la Junta solamente en este momento, pero estoy pensando ya en un emprendimiento próximamente que yo lo quiero publicar, que sea una realidad, sí. Ok, perfecto. Yo te invité porque me llamaba mucho la atención la historia de primero no sabía que se llamaba Pastelería Santa Elena. Siempre desde chiquito pues Santa Elena lo he tenido así en la mente. Y ahorita hablando me empezaste a hablar también pues de esa familia emprendedora. Entonces me gustaría que me contaras bastante de esa historia. Bueno, la historia de Pastelería Santa Elena inicia, mi abuela fue la fundadora, se llamaba Elena Arango de Mejía. Mi abuela es una persona que tuvo la oportunidad de vivir por fuera, aprender muchísimo en París. Y era profesional. Ella aprendió en París pues de culinaria, etcétera. Entonces ella inició el negocio. Pero es importante aquí contar una parte de la historia, es que mi abuela venía de una familia de empresarios y tuvo un revés económico. Y ahí fue que se inició Pastelería Santa Elena. ¿Quiénes eran los de la familia de ella que eran empresarios? El papá de ella fue uno de los fundadores de Coltabaco con otras 2 personas. El hermano de ella fue la mayor de 2 hermanos, pues eran 3. Y mi abuelita se le murió el papá y el primero la mamá se le murió muy joven. La mamá como que le dio como un cáncer, la mandaron a Nueva York, allá la irradiaron, creo que allá eso pues antes lo quemaban era uno, y cuando venían en el barco se murió la mamá, ella venía con su hermana, y el capitán les dijo, ustedes verán, o se quedan con ella en el camarote, o hay que tirarla al mar. Entonces ellas se quedaron con la mamá en el camarote. Entonces desde ahí mi abuela yo creo que empezó a ser una persona como con agallas, pues como Dios mío, ¿y cuántos días le faltaban? Le faltaron como 3 días hasta llegar a puerto. Y yo me imagino que en 3 días ya empieza a darle maluco. Claro, se empieza la putrefacción cadavérica y eso debe ser una cosa muy rara. Bueno, al año se le muere el papá y mi abuela pues le nombran un curado, ¿cómo se llama? Un albacea, y el albacea Ella bien era menor de edad. Ella era menor de edad
Y mi abuela, pues, pero les dejó buena plata, entonces al albacea les cuidó. Entonces mi abuelita tuvo la oportunidad primero de irse para París y estudiar, y a ella le gustaba mucho el tema de la comida, entonces ella se metía a los hoteles, aprendía, no sé qué. Viene a Colombia, se casa con mi abuelo también era como de buena familia, pero hubo una etapa en la historia que creo que botaron todo. Entonces ya estaban grandes, mi papá apenas estaba estudiando y entonces le tocó empezar a trabajar de día y estudiar de noche o viceversa. O sea, grandes era que tenían 20 y pico de años. Pues. Sí. Entonces mi abuela decide que, porque no empezaban a hacer banquetes, entonces empiezan a hacer los banquetes, porque ella decía, yo no quiero lástima de mi familia, porque los primos todos ya eran todos empresarios, pues mi abuela, eso está en el libro de Fundación Argos, es de la familia de los fundadores de Argos. Eso es lo que me contabas ahora, que por el lado de los Arango tenía unos primos que son los fundadores de Argos. De Argos, de Integral, yo del árbol genealógico que me acuerdo de marcas, porque no puedo llenar un tema de marcas. En estos días escuchaba, sí, de hecho, una historia sobre Argos, creo que era Argos, de cómo nace la compañía y que se dan cuenta que hay una oportunidad de la producción de cemento, pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención era que contaban cómo hicieron la vaca para poder montar la empresa. Y ahora es que estoy diciendo mentiras si no era Argos, pero la vaca incluía relojes, pagarés, o sea, no era que toda la gente tuviera recursos, sino que se juntaron y empezaron a levantar plata de todas las formas, ¿sabes? Ahora no sé. No sé si sea Argos. Argos, yo sé que eran unas minas y que entonces empezaron a explotar las minas. De hecho, mi abuela era prima hermana de Tomás Carrasquilla. Sí. Y él fue como el ecónomo de alguna de las minas y bueno, ya empezó como el tema de las minas y por ese lado pues empezó como el tema de las minas. Y esa familia fue muy exitosa. Y a esa familia le fue muy exitosa y pues ya la historia de Argos hoy en día pues es impresionante. Ahí sí me tocaría estudiarla más pausa hoy, sí, claro. Más del tema de Argos. Que ya es una familia muy lejana, me imagino que de ustedes. Pero la verdad, muy reconocido, o sea, okay. Nos hemos reunido, pues, o sea, mi tía trata de mantenernos como en reuniones con Adolfo Arango, bueno, así, y yo conozco a Merce, y bueno, y a todas algunas de ellas. Sí. Y luego, pues también están los de Integral, entonces mi abuela es hermana, por ejemplo, de Leopoldo Arango. Leopoldo fue uno de los fundadores de Empaques, de la compañía de Empaques. Sus hijos fueron los fundadores de Seno, los hijos también de Gaseosas Caribe, también prima hermana o sea, gran parte del tejido empresarial viene de esa familia, ustedes Arango. O sea, es un tema que se ha venido estudiando si el emprendimiento viene en la sangre o se hace. Que ahora me contabas que habías estudiado en Harvard y que en algún momento hiciste... En los Andes. En los Andes. Y hiciste un curso que no me acuerdo las iniciales. Sí. Y esa era como una de las grandes dudas. Si se nace emprendedor, si es algo que viene en la sangre o se estudia y uno se prepara. Yo creo que ambas, pero en el caso de mi familia es un tema que se llevó al tema. ¿Cuál era la conclusión? La conclusión, ahí queda la duda, pero... Porque esa sí me dejó muy corchada. Mi casa no había emprendedores, por ejemplo. Okay. El tema es que hay una empresa, pues hay una organización que se llama Family Business Network. ¿Eso quién lo creó? El Credit Suisse Bank. Y el Credit Suisse Bank se ha ido como uniendo como con universidades en diferentes países. En el caso de Colombia con los Andes. Yo estaba estudiando en los Andes y entonces la directora me dijo, yo quiero que usted vaya al módulo emprendimiento a Cartagena, que es donde se reúnen, para que ustedes hablen de la familia, porque hay un estudio que se quiere ver si el emprendimiento va en la sangre o se hace. Entonces, pues yo fui. La verdad, la temática que reúne el Family Business Network me parece súper interesante
porque se calcula que el 75% de las empresas en el mundo son de familia y todas las empresas pasan como con la misma con el mismo ciclo. Entonces, por ejemplo, el tema del liderazgo. Entonces, ¿cómo es el liderazgo de una compañía en primera generación, en segunda o en tercera o en cuarta, cuando ya se siguen, cuando ya vienen todos los curiosos? ¿Cómo se debe mantener? Entonces, esa es una temática. Otra temática es que las empresas empiezan a crecer y muchas veces la familia no quiere que entre socios de afuera o no, capitalizarlas con recursos de afuera o no. O entonces cuando empieza esa problemática, si se abren o no se abre. Entonces vienen, por ejemplo, gente de Brasil y cuenta su historia, gente de otro lado y cuenta su historia. Entonces, si se debe abrir o no se debe abrir las compañías. Otro tema que estudian es, por ejemplo, cómo apoyar miembros de familia cuando se siguen siendo emprendedores. Entonces, si los meten y es parte de una compañía o lo hacen aparte y pues lo fomentan. ¿Tu abuela cuántos hijos tuvo? Mi abuela tuvo 4 hijos, pero cuando ya se deciden pasar, el único que se quedó en Medellín ayudándole fue mi papá. Okay. Los otros ya vivían por fuera todos, o sea, una vivía los dos en Bogotá y una en Estados Unidos. Se pasan para el poblado y ahí es donde empieza pues la producción del poblado y empieza a crecer la compañía. Una tía mía que vivía en... O sea, y ya pasaron desde la fundación a este punto, han pasado 20 años fácilmente. Fácilmente, 20 años, ya pues, y entonces ya nos pasamos a vivir acá, pues, o pasamos pues en el año 75, yo creo que fue, mi papá decide, nos vamos a ir a vivir al poblado, y nos sacó de la casa de conquistadores y nos vinimos a vivir acá. Mi abuela, entonces decían hacia altos apartamentos, y mi abuela también se viene a vivir acá. Mi abuela vivía en el segundo piso y nosotros en el tercero. Mi abuela cada rato me decía, ¿tú vas a trabajar aquí? Y yo le decía, yo no. ¿No te llamaba la atención? Ni cinco. Entonces yo me fui a estudiar Derecho, yo me sentía la ejecutiva del año, trabajé en la banca, como les dije. ¿Cuánto tiempo estuviste en la banca? 10 años. Y después me fui para Estados Unidos, 3 años, y que está bien, súper ejecutiva, no sé qué. Y un día... ¿Y preferías ir a trabajar donde un banquero que en tu propia empresa? Sí. ¿Qué empresa era? ¿Por qué no te parecía atractiva? O sea, en ese momento... El tema de comida y el tema de que se engordaban y que todo, pues, pero decían, no. Pero, espérate, se engordaba, que la gente que trabajaba terminaba gorda. Terminaba gorda y eso, hablando con miedo. O sea, a mí no me nacía, pero yo viví al lado de ella, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, reconozco muy bien que es rico, que no es rico, porque mi abuela sí era cordon bleu. Y mi abuela no... ¿Qué es eso, perdón? El cordon bleu es como una organización que hay en Europa y pues de hecho hay universidades y todo y lo llaman el cordón azul, pues como el literal en español. Y cuando usted es muy buen chef te dan ese premio. Te dan ese premio y ellos se organizan. De hecho que en Medellín hay un grupo que se reúnen y hacen comidas, entonces cada uno se luce más. Entonces yo tenía la oportunidad de ir y que, por ejemplo, me tocó una con Hans Stenhausen, que hizo una super comida. A mí no me invitaba casi mi abuela porque yo le dije que no. Y mi hermano era el que tenía el perfil y mi hermano era el que estudió ingeniería de alimentos, la acompañaba y todo. Yo estudié Derecho y de otra cosa. Pero mi hermano, de la historia también... ¿Y tu abuela tenía cerca a ustedes? Porque el resto estaba por fuera del país. Estaba por fuera, pero en una época, como que la historia se repite, una tía que vivía en Bogotá, que era también muy rica, tuvo un revés económico y mi papá le dijo, yo no tengo tiempo de administrar la empresa, véngase usted y usted administra la empresa. Entonces ella estuvo ahí como 20 años administrando la empresa. Mi hermano tampoco siguió como en ese perfil que mi abuelita estaba feliz porque le dio la vena, fue mi hermano, porque él después estudió fue agropecuaria por el tema de otro tema, pues por la familia de mi mamá que hemos tenido la oportunidad de tener temas agropecuarios
y mi hermano se abre, entonces nada, entonces ninguno quedó ahí. Nombran un gerente de afuera, yo me voy a vivir a Estados Unidos, yo estudiaba en la banca, yo ese negocio no me iba a meter. Cuando estaba en los Estados Unidos, hubo un momento, cuando uno es demasiado ejecutivo, uno también se estresa y como dicen en inglés, burnout. Entonces ya yo me estuve por fuera y dije, no, ya esto no es para mí más. Y no me salió la oportunidad de ser residente americana porque yo tramité la visa y me pedían que tenía que ganarme con un abogado en los Estados Unidos, entonces por decir sí, querían que yo me ganara como $500 hace, yo no sé, 20 y pico de años, entonces pues yo no me lo iba a ganar. Entonces yo dije, a mí no se me dio. Entonces yo dije, yo ilegal no me voy a quedar en Estados Unidos, yo me regreso a Colombia. Y cuando me acuerdo una vez caminando por la playa me preguntaban, ¿y qué vas a hacer? Y yo dije, no, yo voy a trabajar en Santa Elena. Entonces, no sé por qué me empezó la curiosidad que yo quería trabajar en Santa Elena. Regreso a Colombia y un miembro de la junta, que es un señor muy importante, que se llama Vicente Ferrer, que es el que fundó Arclad, que es una de las empresas más grandes de Colombia. Él estaba en la junta de Santa Elena. Y ¿qué hace esa empresa, perdón? Uy, esa empresa es como todo el tema de adhesivos para carreteras, cosas de carretera, lo que entiendo. Ya. Es pues una empresa gigante. Gigante. Es más, es multinacional, pero él es bajo perfil, pues sí. Entonces, él me promueve en la junta y dice que yo, porque la gerente que estaba ahí, que ya era fuera de la familia, que se llamaba Marinés Peláez, una persona muy especial, ella había renunciado cuando yo regresé. Entonces, pues dijo, Vicente, aquí hay una oportunidad muy grande, alguien que quiera este negocio, lo coja y lo haga crecer. Y ella tiene la experiencia, pues ya por haber estado ahí trabajando. Pues ya tenía cerca de 30 años. Ya ahí tenía como 30 y pico de años, sí. Entonces entro yo a trabajar a Santa Elena. Y cuando uno llega a Estados Unidos, uno cree que todo lo puede. Entonces empezamos que íbamos a exportar y que íbamos a abrir Bogotá. Sí. Ese año que empezamos este negocio, a abrir Bogotá y exportar, pues resulta que ese año se cayó el dólar y de abrir Bogotá es más difícil de lo que uno se imagina para una marca paisa. Muy competido. Muy difícil. Entonces, conclusión, estábamos... Tus dos ideas no funcionaron. No funcionaron. Entonces la junta me dijo, tenés que coger una de las dos. Entonces yo dije, abrí Bogotá y salió una oportunidad que había una licitación para estar en el aeropuerto de Bogotá. Entonces en esa licitación... ¿Qué era la empresa en ese momento antes de que, o sea, cuando tú entraste, cuántos puntos tenía? ¿O cómo describiríamos esa empresa en ese momento? 11 puntos en ese momento, o 10 menos, no me acuerdo, 10 menos de 10. ¿Y uno con 11 puntos ya era una empresa importante o todavía se sentía como una empresa muy pequeña? No, cuando yo llegué a Medellín, lamentablemente la empresa estaba olvidada y a uno todo me lo decían como, no, ni la competencia, pues por no decir el nombre, no, pues ni la competencia. Oye, pero sí, porque nos comparan tanto con la competencia, hasta los de la junta, o sea, no creían en el negocio. En el negocio. Entonces, yo dije, no, bueno, lo primero que hay que hacer aquí, bueno, yo preguntaba, ¿qué vendemos? Y me sacan un listado del DOS y me señalaban con colores en rojo, que estaban, que ya no los vendíamos, en amarillo, en una cosa, en otro, en que los inventarios los hacían con otro código, con otro SKU, pues, o con otra referencia diferente a lo que los producía. Yo decía, no, aquí lo primero que hay que hacer es sistematizar esta empresa. Entonces empecé a averiguar cómo se sistematizaba la empresa y los programas que habían en Colombia. Habían muchos bajo DOS. Cuando uno ya pues estaba en Windows, pues entonces decían, no, que uno volverá a ver, pues, eso es tan arcaico. No, y solo había una empresa que nos proporcionó, y Deli, que es las tortas. también, sí, las tortas. Ellos tenían un programa, entonces nos unimos a ese programa que se llamaba Comercio de su Oportunidad. Era un programa que hacía producción y se integraba con otros módulos para hacer todo el tema, pues, comercial. Entonces lo primero que hicimos fue sistematizar la empresa. Entonces el cambio ahí era también profesional, o sea que la empresa tenía mucha gente que no era profesional.
Y entonces yo empecé a llamar como gente que había trabajado conmigo en los Estados Unidos, había hecho la práctica allá, y empezaron a montar con un ingeniero de producción, uno de sistemas, empezamos a montar, sistematizar la empresa. Luego empezó el tema que te digo, pues de que el tema profesional. Entonces invitamos a un personaje que es muy especial, que es el dueño de Crepes and Waffles, que, bueno, Eduardo Macías. Entonces él fue y les contó cómo era el caso de éxito. O sea, ya eran exitosos ellos. Ellos ya eran exitosos completamente. Esto estamos hablando pues cuando yo ya estaba ahí en Santa Elena hace 24 años. Y les digo, mire, el que no se monta en la chiva pues o se prepara, va a quedar por fuera. Entonces muchos empezaron a estudiar y se prepararon para poder seguir en la empresa. Hay casos de éxito profesionales de que hizo la carrera, la especialización, y hoy en día tiene un cargo importante pues la persona. Entonces ahí empezamos y ya bueno, entonces yo decido, no, vamos a abrir Bogotá, vamos a exportar. Bueno, nos fuimos a una feria de alimentos en los Estados Unidos, al Fancy Food Show, nos codificaron una empresa importante, pero el dólar se cayó, entonces dije, no, chao, no es. Abrí Bogotá, empezamos en el Retiro, creo que si el arriendo valía 16 millones, vendíamos 20, y no vendíamos ni lo que vendíamos en Oviedo. Entonces la Junta me dijo, total, te tenés que ganar la licitación del aeropuerto. Se la tenés que ganar. Era en el aeropuerto El Dorado, porque Opaín empezó a operar comercialmente el aeropuerto. Los aeropuertos son de la aeronáutica, sí, pero ellos nombran un operador pues en Colombia que les ayude como a operar pues el aeropuerto. En su oportunidad estaba empezando Opaín, y Opaín, entonces fuimos muy de buenas que nos llamaron a una licitación, y ahí me acuerdo que estaban todos los gurús de Bogotá, Leo Katz, pues estaban los de Crepes and Waffles, estaban los de American Cheesecake, o sea, todos ahí. Y el aeropuerto viejo tenía solamente 2 muelles, el nacional y el internacional. Sí. Para el muelle nacional nos mostraron un área como de 120 metros, que era una sala de espera, y nos dijeron, necesitamos que alguien opere esto, pero no puede generar olores. Entonces restaurantes no servían. Entonces pues vimos, y tienen que presentar como una licitación donde ustedes muestren cuáles son las condiciones económicas y cuáles. Cuando eso no se usaba mucho el tema de variables en Colombia, pues el arriendo variable, y sabíamos que había que presentar un mínimo garantizado. Entonces alguien muy especial me ayudó a armar la propuesta económica, porque pues conocía bien la historia, un compañero mío que se llama Andrés Botero, que él fue gerente del Dorado. Él me dijo, Mónica, si no presentas mínimo tanto no te la vas a ganar. Entonces pues la parte económica y la parte de diseño, pero pesaba más la parte económica. Él me ayudó, entonces presentamos un mínimo garantizado, y eso igual se tenía que presentar demostrando que aquí qué porcentaje de los pasajeros nosotros les llegábamos por el nivel de venta por transacciones. Entonces pues él se montó la propuesta, no la ganamos, y en ese momento yo no tenía pues los recursos para abrir eso. Entonces empezamos también, no habíamos recibido la asesoría de franquicias, y entonces yo le pedí a la Junta, déjeme, yo monto una franquicia con esa franquicia con varias personas que le apuesten a esto, porque en cualquier momento tumbaban el aeropuerto. Entonces tuve la oportunidad que me apoyaron gente pues, muy importante en la ciudad, y se metieron, y otros. Y entonces reuní como 10 personas que se metieron a eso, y la verdad no les ha ido súper bien. Ahí sigue. O sea, la franquicia ya entonces empezó con un punto de venta, le fue tan bien que entonces segundo, tercero, cuarto, bueno, y ellos ya tienen son como 12 dentro puntos. Del aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto hay, hoy en día, bueno, nos tocó todo el paso del antiguo aeropuerto, nuevo aeropuerto, después nos ganamos la posibilidad de estar con Puente Aéreo en su momento. Puente Aéreo lo cierran, entonces eso tiene que pasar todo al nuevo, pero dejamos algo con Puente Aéreo con unos franquiciados. Y
y a ellos les ha ido también, está, como su nombre lo dijo, lo que se llamaba, pues se llama la franquicia El Dorado, les ha ido súper bien. Y ellos han crecido y siempre cada año se busca abrir un punto de venta nuevo. ¿Ellos tienen cuántos? En esa franquicia yo creo que en este momento son como... Por ahí 13, 14. ¿Y cuántos tiene Santa Elena sin franquicia? Sin franquicia son como 9. O sea, hoy es más grande la franquicia que la misma marca. Ajá. Wow. Sí. Entonces, y el tema de franquicias es un tema muy interesante, hay que aprenderlo a manejar como todos los canales. También trabajamos con cadenas, que es otro mundo. Entonces, uno ahí aprende mercadeo total, pues, sí. Manejar puntos de venta propio, manejar franquicias, manejar cadenas, que es otro mundo, eso es otro mundo para manejar. Y empezamos a crecer y la verdad con la franquicia del Dorado pudimos que la marca se conociera en Bogotá, o sea, entonces ¿cuál era la condición de éxito? Era pues que tener una marca en el aeropuerto, ahí mismo nos conocían. Sí, todo. Entonces ya ahí abrimos pues el Retiro, le empezó a ir bien, abrimos hasta en Plaza de las Américas, que para mí, yo digo, ese es otro Colombia. Están en Plaza de las Américas, es otro Colombia. Y pues para una marca paisa. Entonces, pues... ¿Hoy tienen más sedes en Medellín o en Bogotá? Es como par y par, y también están en Barranquilla, hay una, en Montería 2, en Pereira hay una, y en Medellín, pues... ¿Y de qué depende cuántas en cada ciudad? La verdad es el tema adivinar la esquina, cuál es exitosa y cuál no es exitosa. Eso te ha pasado, que hay unas que no venden nada y otras que... Y entonces hay que cerrar y vuelva y abre, y cierre y abre. Ojalá fuera la caja de Pandora que no supiera cuál esquina sí es exitosa. Y cuando miras esas esquinas, ¿qué hace la diferencia? ¿O cuál es la teoría? Pues la teoría es como decía el dueño del éxito, siéntese ahí a contar gente que pase. O sea, es tráfico. Sí, tráfico, es tráfico y ver cuánta gente pasa. Pero por ejemplo una vez, por no hacer el ejercicio, mandamos a hacer el ejercicio, nos dijeron no, por ahí pasan más de 100 personas diario, no sé qué, una cosa así. Y cuando abrimos, mal, ¿y qué pasó? No, lo que pasaba era un colegio. Pues el colegio no era el público objetivo de nosotros. Consume. Entonces, ahí es donde uno tiene que acertar, además que no es que sea simplemente contar gente, sino ver si tienen el perfil. ¿Todavía te acuerdas de datos como para que sea exitosa cuánta gente tiene que consumir o cuánto tienen que vender al día o cómo funciona eso? Pues uno sabe el ticket promedio de la compañía. ¿Qué es alrededor de cuánto? Yo no sé en este momento exactamente cuánto está, pero por decir si son 14,000 o... Es muy poco. Porque... Bajito. Es muy bajito. Entonces, normalmente... Es uno de 14,000 en 14,000 para pagar una arriendo de 16 millones de pesos, necesita un tráfico. Y por ejemplo en Bogotá, por ejemplo, ahí se paga, pues, porque son el tráfico allá se pagan arriendos de 40 millones, 50 millones en el aeropuerto. En el aeropuerto. Pero igual el tráfico es altísimo. Entonces uno todo el día está midiendo la relación tráfico-pasajeros-transacciones, es decir, entonces uno está mirando si sube. Ahora, 40 arriendo quiere decir que, ¿y eso es qué? ¿El 10% de las ventas? El 14%, por el 14%. Aproximadamente, sí. O sea, siempre hay que vender mucho. Porque uno tiene que pagar allá un mínimo garantizado X, no me acuerdo en cuánto esté, o el 14% de las ventas, sino nosotros casi siempre pagábamos, era el porcentaje variable, sí. Ok. El 14%. Y ahí es como los chilenos trabajan así, o sea, de hecho los centros comerciales ellos no venden los locales, sino que es propiedad única y todos por porcentaje. Y usted como marca para sostenerse en un centro comercial es porque usted sí es vendedor. Entonces uno tiene que estar estudiando qué quiere el pasajero, qué quiere para poder ser exitoso, sino que estar estudiando muy bien qué es el mercado objetivo del pasajero para... De hecho, en Santa Elena yo diría que lo que mejor nos va a hacer en tema de pasajeros, entonces ahí es donde... ¿En los aeropuertos? En los aeropuertos. Y me imagino que también deben estar en las terminales de transporte y cosas de esas. Es solamente acá en Medellín, estamos en la terminal norte y nos va muy bien ahí. ¿Y cuando se van y en la terminal sur también. Cuando
salir, pues primero Medellín, Bogotá, ahí está la gran operación. Sí. Te fuiste para otras regiones, te fuiste para Montería, te fuiste para la... Sí, ensayamos en distintas ciudades, pero uno también va madurando. Se nos quedó un tema logístico que lo fuimos perfeccionando muchísimo. Estuvimos en Cali nos tocó un revés que tuvo el aeropuerto de Cali porque le cerraron los vuelos de Iberia. Viva Colombia en su oportunidad tampoco iba, entonces allá no nos fue tan bien, pero aprendimos mucho de logística para mandar las cosas a ese aeropuerto. ¿Y las cosas se mandan como congeladas? La mayoría pues se manda congelado en Bogotá y tenemos un finish para hacer el tema. Pero el finish quiere decir que la cocinan en un lado y la llevan después a la... Sí, porque sí, los pasteles congelados sí se hacen allá, pero allá también se decoran las tortas, se hace esa parte. Es gruesa la producción acá que habría de Parque Poblado. Acá los turrones, las delicias, pues todos los confites, los besos de negra, pues todos los chocobesos se llaman. ¿Eso tengo que cambiar el nombre o qué? Sí, ese fue un tema también que uno vive. ¿Y cuál era la lógica del cambio del nombre? El tema es que cuando la Rosa compraba, pues, cuando Nestlé compró la Rosa en Risaralda hace muchos años, ellos registraron Besos de Negra, pero eso era un genérico. Y entonces, pues la mayoría de la gente le decía Besos de Negra. La mayoría de las empresas que hacíamos el Choco Besos, le puedo decir yo, que es un marshmallow con una galleta, sí. Tuvieron que cambiar el nombre. Entonces en Santa Elena, por ejemplo, se llamaban Besos Gitanos. Pero cuando llegaba el pasajero, quiero besos de negra, no puedo decir ese nombre, pues uno le decía, no, aquí estaban besos, y aquí estaban estos besos gitanos, que lo mismo, no, entonces se iba. Y entonces alguna vez yo me puse a estudiar y yo dije, ¿qué va a pasar aquí? Porque ellos tenían la marca registrada, no los podíamos llamar igual. Entonces yo vi que en Europa no se podía, por efectos de discriminación racial, hablar de besos de. Entonces... ¿Hoy se llaman cómo? ¿Besos de qué? Hoy se llaman chocobesos. Entonces yo vi que en Europa registraron el tema choco. Y yo dije, buenísimo. Entonces hoy en día nosotros entonces registramos la marca Chocobesos. O sea que nadie más puede usar Chocobesos. Ya nadie puede usar Chocobesos. Y el de negro terminó en un tema de discriminación. De discriminación, y entiendo que hoy en día lo llaman... O sea, ellos tampoco pudieron seguir con el nombre. Ellos por prudencia no siguieron con ese nombre. Legalmente creo que lo pueden usar, pero por temas de discriminación racial no usan ese nombre, sino que creo que se llaman besos de amor. ¿Y eso te parece que tiene algo de discriminación? A mí no. A mí tampoco. A mí no. Pues es que era un nombre... No, como decir María Luisa o como decir otra cosa. Eso sí. No, entonces ya, pues, pero bueno, esa es la historia. Entonces nosotros ya se llaman chocobesos. Entonces, por ejemplo, los zapitos, ese es del Astor. Ese es del Astor. ¿Y ustedes ven algo parecido a los zapitos? Eso es un petit four. Que eso que termina siendo es un petit four, que es una base como de un pionono, y le echan una crema merengue por encima para hacer las cabecitas o las cosas. Pero ellos hicieron, y a ellos... Pero ustedes no tienen ese producto. Nosotros tenemos algo similar. Es similar. Entonces, como o sea, entonces, ellos registraron el nombre Zapitos. Ellos registraron y la forma de Zapitos. Y nos llamaban, nos dijeron nomás Zapitos. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Entonces a alguien se le ocurrió, no, hagamos los ryokos. Y yo, ¿qué es ryoko? Dragón en japonés. Y nosotros, no, los ryokos. Y ya los niños conocen los ryokos. Entonces ya los niños... ¿Ustedes habían escuchado alguna vez los ryokos? En los niños ya sí, pero uno no. No, yo te aseguro que mis hijos van allá al aeropuerto y dicen Zapitos. Zapitos, es que es lo que está conocido, sí. Sí, claro. Y la verdad, pensé que el primer hizo Zapitos fueron en el Astor. Sí. Y el Astor, me imagino que es más o menos de la misma época, ¿no? Ellos son anteriores. Yo creo que a Colombia llegaron como 3 suizos en una época determinada. Uno se vino para Medellín y fundó el Astor. Otro se fue para Manizales y fundó una empresa que allá se me olvidó el nombre. Te hago una pregunta. Tú que estuviste viviendo en Estados Unidos y ese modelo de franquicia ya crece exponencialmente, casi que hacen una nueva zona en una ciudad y inmediatamente llegan.
todas las franquicias, eso no funciona igual acá. O sea, eso uno no debería tener un Santa Elena, no sé, en cada ciudad de más de 100.000 habitantes o algo. A ese punto nunca llegaron. Ese es O sea, no deberías estar en el apartado, deberías estar en Yo creo Cartagena. que sí, pues y de hecho, el negocio para mí es la oportunidad es crecer bajo esa figura. En España funciona súper bien. McDonald's es un caso de éxito de franquicias. Pues, ahí sí ya el caso lo ha manejado también Arcos Dorados en Latinoamérica, pues que ellos ya, yo creo que son muy grandes, pues yo no sé, ellos tienen en México, de aparición de México, Brasil, Argentina, entonces pues yo creo que la figura es Cuando uno franquicia, entonces, pues uno hace la inversión del local, uno se compromete con el pago de los arriendos. ¿Ustedes qué? ¿Cómo funciona eso? bueno, en el tema de las franquicias, pues normalmente pues cuando te enseñan pues a manejar todo eso, lo importante es que vos como franquiciante, que tú te aportas pues al franquiciado, porque esto tiene que ser una relación gana-gana para los dos. Sí. Entonces, lo primero, pues, ¿cómo hace la mayoría? Conseguís un franquiciado, el franquiciado es el que invierte toda la operación, pues, de poner el punto de venta, en bien, si lo haga. Y ya uno como franquiciante generalmente tiene un arquitecto o alguien que genere pues como la marca, que la marca no se pierda, pues como la imagen. Se le presenta que debe hacer, pero la inversión que ellos tienen que hacer es un derecho de entrada normalmente. En el caso de Santa Elena puede estar entre 25 o 30 millones, que el gerente me corrija. No es mucho. Y luego es ya toda la operación, todo lo que tiene que invertir la persona es eso, del local. Tiene que parar en el Que montar un local de Santa Elena, ¿qué área promedio tienes? ¿100 metros? 35, 40 metros. Ah, es pequeño. Sí, 35, 40 metros. Y entre más metros, pues ahí está la inversión en que más paga. Pero el local más o menos de 35 40 metros se paga un derecho de entrada, paga regalías del 2% y el 1.5% por un fondo de publicidad. Eso es lo que queda pagando como a Y tiene que comprarle el producto pues a la fábrica. La idea es que compre el producto, porque es que en las franquicias lo que se busca es todo lo que, y de hecho para que sea exitosa, por ejemplo, lo que no lo produce Santa Elena, no se le gana porque como cost startup, pues como hay como un fee como que se le gana. Lo que ya hace Santa Elena es... Eso es que las gaseosas, la leche, no sé. La gaseosa, la leche, el café, esa parte. Pues que más no, porque si no franquicia empieza, no, yo mejor la compro allí o no sé qué, no. Pero una galleta, un alfajor, un pedazo de torta, todo eso. Sí, no lo compran a nosotros. ¿Y podían en algún momento no comprárselo ustedes? No, porque si no se pierde la unidad de marca o sea, para el cliente, lo que nosotros decimos y le sugerimos los precios y todo para que el cliente sea... Cada cual puede poner precios distintos. Por norma y por ley, el franquiciado puede hacer lo que quiera, porque si no le gana a uno también el abuso de la posición dominante. Pero es un pacto como, hey, venga. Es un pacto, sí. Venga, que es que usted quiere mi franquicia. Usted quiere mi franquicia, quiere que esto se vuelva exitoso. A nadie le gusta, allí lo va a hacer más barato que acá, o no sé qué. Y una franquicia de esas, ¿alrededor de cuánto tiene que vender al mes para llegar a punto de equilibrio? Bueno, se hace una viabilidad financiera. Depende de la inversión, pues uno y los gastos mensuales se calcula como cuánto debe vender. Pero nosotros tenemos franquicias desde que, pues normalmente tratamos de que sean, y el arriendo, pues también es lo que te hace exitoso. Sí. Entonces, pues uno trata como de, bueno, una sencilla que vende 1 millón diario, pues entonces está vendiendo 30 millones, entonces el arriendo no puede superar 6 millones, hay cosas como que uno empieza como a aprenderse las cifras. Ajá. Pues porque si es una chiquita como eso, pues es eso. Pero si ya, por ejemplo, ya en la viabilidad te sale un aeropuerto, el tema cambia completamente. Completamente, sí, total. Cambia completamente y el retorno de la inversión cambia. ¿Y saliste de Santa Elena hace cuánto? 6 meses. Ah, hace nada. Sí. ¿Y estás feliz o con guayabo? No, o sea, Debe saber. al principio uno es impactado porque uno
en este negocio vive estresado todo el tiempo, pues porque es que lo que menos yo podría hablar es del tema de una receta. Ajá. Uno vive allá con el tema del INVIMA, con el tema del medio ambiente, con el tema de los impuestos que cada vez son más. Ahora crearon ese impuesto nuevo que es el impuesto del ultraprocesado. Aprender a manejar todo ese tema es otro rollo. Es difícil. El tema laboral, el tema no sé qué. Entonces uno vive en adrenalina constante. ¿Y el nuevo gerente es alguien de la familia o Es externo, es una persona con mucho mérito. Él se llama Carlos Esteban Villa, él es ingeniero de la escuela. ¿Y tú sigues entonces en la junta de esa? Yo sigo en la junta, sí. Estuviste 20 años, ¿verdad? Y yo estuve 20 años. En esos 20 años, ¿qué fue lo más difícil? Como te digo, 3 periodos. El primero, abrir Bogotá y la exportación. Pero lo superamos. Segundo, la pandemia. Sí, total. La pandemia. Y hay que, pues, es que, ¿qué personal tenías? En ese momento, pues eran como 200 y pico ¿Y personas. qué hiciste? Yo ya no sé. Yo no sé ni cómo salir. No, mentira, yo sí sé cómo salimos. E inclusive nosotros íbamos ya para ley de reorganización empresarial en su momento y nos salió un negocio muy grande y salimos adelante. Pero en su momento, cuando empieza la pandemia, que uno no sabe ni cuánto va a durar eso. Sí, nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Entonces empieza que vacaciones, que entonces mandémonos a vacaciones. Que ya vacaciones no hay y nosotros teníamos o sea, solo el 5% de la operación funcionaba porque nosotros no teníamos sino 5 o 10% de las ventas en cadenas. El resto estaba aeropuertos cerrados, estuvieron cerrados 4 meses, los centros comerciales cerrados, entonces empieza que pues, llegamos a tener que recurrir a la suspensión que uno no quiere. ¿Qué porcentaje son las cadenas? Siguen siendo por ahí 5 o 10%, no es mucho. ¿Cuál fue la tercera crisis? Una vez la DIAN nos embargó por equivocación. Tengo la carta como, qué pena, pero para desembargarte tenemos que hacer un proceso por 2 meses. Para mí fue más duro ese proceso que la misma pandemia. Pero sí es absurdo, pues. Sí, fue, o sea, uno dice, pero ¿cómo así? Me dicen que qué pena, porque nosotros lo que estábamos tramitando a la vez era como, teníamos una compensación de impuestos y ellos no supieron que tenían la compensación y yo no sé qué, bueno, una cosa ahí que sí se había hecho el trámite como era, pero embargaron. Y nos dijeron, no, pero para desembargar hay que hacer el proceso de 2 meses. Yo creo que para mí eso fue más difícil que la pandemia. Mónica, hoy el tema familiar, que ahora hablábamos de esa sucesión familiar y demás, ¿usted ya en qué generación va? ¿Vos sos tercera? Yo soy tercera. Y ya viene una cuarta que me imagino que ya está tomando alas. Hay una cuarta, sí. Y estaba entonces la mamá, la abuela, 4 hijos. De esos 4 hijos yo no sé cuántos son acá abajo. Son como 16. Y de esos 16 deben ser otros 16 o más. Ya pues sí, eso empieza, pero ya. ¿Eso sigue siendo de todos o eso se ha ido como recomponiendo cuando muere la abuela? Empezaron a comprarse un Entonces pues, se puede decir que son 4 grupos familiares. O sea, ahí siguen los 4 grupos. Sí. Y solamente hay uno como que ya está más abierto, pero entonces... ¿Qué significa más abierto? O sea, como que se murió el uno y, o sea, y tenía 3 hijos, entonces esos 3 hijos entraron. Pero el resto está casi que en las cabezas o sociedades de las familias. ¿Y no han empezado a venderse unos a otros o hay alguien que quiera tomar el control o eso todavía no se ha visto en la familia? No, nadie quiere porque es que el negocio no, nadie quiere. Antes se ha pensado en la posibilidad de abrir con capital externo, con gente que esté acá, porque como te digo, todos los de la cuarta, creo que solo hay uno que vive en Medellín, dos viven en Medellín. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo un hijo. ¿Y vive en Medellín? Está en este momento en España. Increíble. Pues
tú haces parte de una familia que ha sido parte de la historia de Antioquia, que tiene mucho que ver con esto, y a pesar que todos están por fuera, o sea, y entonces que apar con... Sí, sí, muchos se fueron. De hecho, por ejemplo, muchos de esa cuarta generación, yo te digo que los nombres son completamente gringos. Y todas esas generaciones no tienen nostalgia por la empresa, o no han dicho, yo ya estoy afuera, yo la traigo. No. O sea, no hay esa relación, No. que lo hablábamos ahora, o sea, no hubo esa formación alrededor de la compañía realmente. No. Y entonces, ¿tú qué te imaginas que va a pasar con esa empresa? Yo creo que vale la pena yo o personalmente, y siempre se lo he dicho a la familia, que ese momento que ya está completamente madura para un estéreo, Para venderla. para venderla. Sí, porque no hay... No hay unión, no hay un lazo entre las... No hay nada. Pues, o sea, Erin, Jason... No, no. o sea, nunca han estado en la fábrica, me imagino. Nada. Ok. ¿Qué está pasando? What's going on in the bakery in the tropics? Pues nada que Y les mandan dividendos por lo menos, o ni quiera. se les ha mandado, sí. Pero a veces hay unas, por ejemplo, más ilusos y piensan como, mándeme más, Ajá. más. Y porque tienen la comparación en la familia de otros que tenían un negocio muy grande acá y les mandaban más. Sí. No está Bueno, claro. nada, no era el mismo nivel. No era el mismo ¿Y nivel. verdad que no nos vas a contar cuál es tu próximo emprendimiento? Todavía no. ¿Y es de qué tipo? ¿O tampoco? Arte. Arte. Sí, arte. ¿Y por qué arte? No sé, por el lado materno tenía mucho como el tema del arte. Ah, buenísimo. Sí, Hoy uno de los temas, yo creo que Medellín cultural, Medellín tiene muchas cosas para mostrar a nivel cultural. Y yo creo que es de los grandes atractivos de la ciudad. ¿Viste de pronto el mural que hicimos? O sea, nosotros sí, espectacular. de arte no sabemos mucho, pero dentro de las cosas que queremos trabajar ahora fuerte es el tema de murales en las edificaciones, porque quedan un montón de muros colindantes que normalmente quedan blancos, grises, negros y no pasa nada con ellos. Ese que hicimos acá lo hicimos con el perro, que es el que montó todo el Grafitur. Y ya la idea con él es arrancar a hacer varios. Entonces viene uno segundo en uno de los restaurantes y vienen, yo creo que una fila de 4 o 5 proyectos que deberíamos terminar haciendo en el próximo año, cerca de 2.400 metros. Ya tuve la oportunidad de estar hace poquito en una reunión y se presentaron como 4 líderes comunitarios y cómo ellos han transformado su entorno a través del arte. Es un descreste, por ejemplo, a través del graffiti, 1, a través del baile, 2, pues, o sea, que no va a Manrique y Aranjuez, pues, es las escuelas de baile son una cosa de loco. El que hace los grafitis y cómo la gente joven entonces se entusiasma y quiere seguir esa línea. Por ejemplo, con el perro, lo que nos contaba era que él era fanático, pues, como de la música rap y del... ¿Cómo se llama eso? Que como que improvisan y cantan, y él no servía para cantar, pero sí para pintar. Sí. Entonces como que mezclaban música y arte. En Aranjuez tenemos unos amigos que tienen unos estudios allá, porque lo que dicen es la música sale del barrio. Entonces uno va y es muy especial porque uno llega al proyecto de bien de interés social y compramos los primeros pisos, y los primeros pisos entras y son estudios de grabación. Y entonces empiezan a ver estudios de grabación y el arte urbano a través de dibujos, de grafitis y de cosas. En Constelaciones, que es Manrique arriba, Espectacular. pues yo hice el recorrido. Nosotros vamos a ir a entregar regalos esta semana allá, pero ustedes van a ir, entiendo. Yo hice el recorrido creo que hace 6 meses y pues primero todo el barrio es un mural. No, es espectacular. Es gigantesco, Sí. pero uno después va y camina y hay pues como unos pequeños murales ya con conceptos que son como 30, muy bacano. Sí, esa parte, eso es un descreste. O sea, Eso es un descreste. a raíz de escuchar yo esos líderes comunitarios, dije, no, hay que hacer algo. Y se me está ocurriendo la idea. Cuando tengas ese proyecto nos contás. Sí, Mónica, muchísimas gracias por el espacio. muchas gracias. Feliz de poder escuchar esas historias y por acá siempre bienvenida. Bueno, mil gracias.